tal? Bienvenidos al análisis de la semana y en este video vamos a hablar acerca del tema postelectoral. Hablaremos de Kamala Harris y su viaje a México, así como de la publicación del New York Times el día de ayer acerca de la línea 12 del metro y, como no, de Manuel Velasco y el varo que se le perdió. Todo esto enseguida. Muy bien, y me gustaría empezar este análisis postelectoral retomando los resultados de la elección, y es que Morena logra imponerse de manera apabullante, sí, al llevarse 11 de las 15 gubernaturas que estaban en cuestión, mientras que el PRI pierde 8 gubernaturas de las que ya tenía, lo cual lo pone en un escenario bastante difícil para la elección del 2024, porque tendrá que enfrentarse a un partido del presidente bastante fuerte sin el apoyo de estos 8 gobiernos. Entonces, un escenario nuevo para este partido y bastante difícil. En el estado de Nuevo León, Movimiento Ciudadano logra quedarse con el gobierno y también con parte de la legislatura en el estado de Jalisco. San Luis Potosí se queda con el Pollo Gallardo y el Partido Verde, y en el estado de Michoacán el PRD pierde el gobierno. La Ciudad de México, Morena pierde la mitad de su territorio, y bueno, esto es algo que al final de cuentas pues no le preocupa bastante al presidente, porque el presidente está confiando en que tiene la mayoría absoluta en el gobierno, y aunque perdió la mayoría calificada, lo cierto es que tiene aliados y una capacidad de cabildeo, porque tiene el gobierno, sí, para cabildear con algunos otros diputados y lograr algunos de los proyectos que tiene de reforma constitucional. Entonces, estos son los resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que tendrían que estarse preguntando los partidos? ¿Qué es lo que tendrían que estar valorando los partidos a partir de este escenario? Todo esto aquí vamos a verlo a continuación. Muy bien, y una vez pasada la elección, la pregunta que queda a los partidos es: ¿cuáles son las cosas que deberían de prestarle atención en este nuevo escenario? Y primeramente, para los partidos que integran la coalición, ellos tendrán que prestarle atención al asunto de la existencia de la misma coalición, y es que aunque los dirigentes de estos partidos han dicho que desean continuar con la coalición hasta el 2024, lo cierto es que de aquí a esa fecha pues pueden pasar muchas cosas. De hecho, unos días después de la elección, el presidente lanzó el anzolazo a uno de estos partidos, y aunque el dirigente de este partido dijo que no le interesa ningún tipo de alianza con el presidente o con Morena, lo cierto es que quienes sí están en riesgo pues son los diputados miembros de este partido, porque si el presidente logra llegar al precio o hacer acuerdo con estos diputados, el presidente logrará su mayoría calificada y estos partidos pondrán en riesgo su coalición. Entonces la tienen bastante difícil. Todo depende de los diputados que están o que ganaron para estar en el Congreso. Y bueno, esto es en el asunto de la coalición. También en el asunto de la coalición, algo de lo que tienen que prestar atención pues es sin duda a lo de la selección de sus candidatos. En eso tienen que tomar en cuenta a la militancia, tienen que tomar en cuenta los cuadros, que los militantes puedan convertirse en cuadros y que los cuadros puedan convertirse en actores políticos, que puedan convertirse en candidatos, y de esta forma evitarán que pase lo que pasó en esta última elección, de que estos líderes pudieran irse a otros partidos y conseguir el registro en otros partidos. Entonces ellos tienen que cuidar a sus militantes, tienen que cuidar a sus cuadros, y la forma es prestándoles atención. De la misma forma también tendrán que asegurarse que los candidatos que escojan puedan tener representación de la sociedad o de un sector de la sociedad. Entonces tienen que tener esa representación. Ya no pueden ser como en el pasado, que se escogían a los candidatos únicamente porque pues ellos tenían el dinero para poder costear sus campañas, o porque simplemente habían pagado a uno de los dirigentes del partido por su candidatura. Entonces eso ya no puede ocurrir. Y finalmente, otra de las cosas que tienen que prestar atención es de que ellos hagan las asambleas en los municipios y en los distritos de los estados en donde tengan presencia. Entonces estos partidos tendrán que entrar a trabajar, tendrán que ponerse a chambear en los distritos, en los municipios, y hacer nuevamente esas asambleas. ¿Hace cuánto que no se hacen asambleas de estos partidos en los municipios o en los distritos? Hace muchísimo tiempo. De hecho, podemos decir que ya dejaron de estar en el tejido social y que ya no tienen ningún contacto con la sociedad. Entonces tendrán que hacer esto. Y finalmente, otro punto es, además de este asunto de los candidatos, también
tendrán que evaluar qué es lo que van a hacer con esos gobernadores que estuvieron apoyando abiertamente a Morena, ¿sí? O que hicieron acuerdo con el presidente. Tendrán que hacer cómo van a resolver eso. No creo que sea la opción el asunto de la expulsión de esos partidos, porque sería hacerles el favor a estos personajes, a estos gobernadores. Y bueno, esto es lo que concierne en cuanto a la coalición. En cuanto a Morena, pues hay dos cosas a las que tiene que cuidar Morena. Uno, obviamente ya quedó en evidencia, el asunto de bronquearse con la clase media. Recuerden que la clase media es quien hace las revoluciones y bueno, van a ser un factor importante en la elección del 2024. El otro punto es en esta insistencia de poder conseguir la mayoría calificada, pues hay que ver con quiénes están haciendo alianzas, porque en el caso, por ejemplo, del gobernador de Oaxaca o del gobernador de Chihuahua, pues pueden salir bronqueados y pueden crear conflictos al interior de su partido, del partido de Morena. Entonces, tendrían que cuidar esa parte. Recuerden que la última vez que este personaje, o bueno, José Murat, que es el padre de este personaje de Alejandro Murat, el gobernador de Oaxaca, se acercó a la izquierda, todo terminó en un pacto que dañó a la mayoría del país. Entonces, la última vez que ellos tuvieron contacto con la izquierda, pues la izquierda salió muy raspada. Habría que cuidar esta parte. Y bueno, en el caso del Partido Verde, el Partido Verde tiene la oportunidad en este momento de poderse convertir en un partido real y dejar de ser un partido de acuerdos cupolares. El Partido Verde tendrá la oportunidad de crear una verdadera militancia, de crear verdaderos cuadros y de convertirse en un partido real. Esto es lo que puede ser el escenario político. Así es como pienso que se puede ver las cosas en los próximos meses. Y bueno, vámonos al siguiente punto, la visita de Kamala Harris. I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come. Do not come. Estados Unidos le esté dando dinero a organizaciones políticas que están en contra del proyecto de transformación. Bien, la visita de Kamala Harris a nuestro país, se ha especulado de que si vino a tirarle línea al presidente, que si vino a poner en cintura al gobierno mexicano, y en cuanto a esto yo tengo dos comentarios. El primero es que considero que a lo que vino Kamala Harris fue a refrendar el acuerdo que existe entre los Estados Unidos y el gobierno de México. Ese acuerdo que surgió cuando el presidente mexicano fue con el canciller a visitar al expresidente Donald Trump. En aquel momento seguramente llevaba una carga de problemas el gobierno mexicano y bueno, necesitaba el apoyo porque necesitaba que algo le ayudara a oxigenar su gobierno. A raíz de esa visita, pues muchas cosas sucedieron, muchas cosas se resolvieron en México para el presidente. Y sin embargo, ese acuerdo fue con el expresidente Donald Trump. Lo que vino a hacer Kamala Harris fue a decirles, pues el acuerdo que tenían con Donald Trump, queremos que continúe con el gobierno del presidente Biden. A pesar de que nosotros sabemos que ustedes no apoyaron la candidatura del presidente Biden, pues queremos continuar con ese acuerdo. Y bueno, a raíz de eso, se está haciendo este juego en el que el presidente incluso señala de golpista al gobierno norteamericano por medio del financiamiento de USAID a ONGs mexicanas y en el fondo le dice, pero no te preocupes porque esto es únicamente el discurso que necesito para mi país, pero en el fondo yo estaré contigo y te serviré de muro humano en el sur de la frontera de México. ¿Sí? Entonces este juego, ¿sí? En el que ambos se sirven, ambos están sacando provecho de este asunto, ¿sí? Y bueno, esto le ayuda también al gobierno norteamericano, que es el segundo comentario que tengo. Las circunstancias han cambiado bastante. De aquella primera visita del gobierno mexicano y del canciller a los Estados Unidos, muchas cosas han cambiado. Hoy el presidente de México está saliendo de una elección y sale fortalecido, sale ganando 11 estados de 15 que se estaban disputando. Entonces sale de una elección fortalecida, su
Su partido sigue siendo mayoría en el Congreso de México y, sin embargo, en el gobierno norteamericano están pasando ahora la crisis. No quiere decir con esto que el gobierno mexicano ya no necesite de los Estados Unidos. Por supuesto que no, eso no ha pasado y no va a pasar. Sí, pero sí estoy diciendo que es ahora la circunstancia que le está tocando vivir a los Estados Unidos lo que lleva al gobierno norteamericano a venir a refrendar ese acuerdo con el gobierno mexicano y decir, ¿sabes qué? Necesitamos esto porque estamos pasando por un asunto de una crisis migratoria, sí, que se vino a agudizar por las decisiones que tomé de pararlo del muro, del asunto de los niños migrantes, el asunto que fue a hacer la vicepresidenta y a decir la vicepresidenta en Guatemala y que vino a reventar incluso al interior de nuestro partido. Sí, y bueno, esta serie de problemas necesitamos pararla y necesitamos ahora nosotros oxigenar nuestro gobierno. Entonces, este es el acuerdo, a esto fue a lo que vino y las circunstancias tanto del gobierno norteamericano como del presidente de México han cambiado. Hoy el presidente de México está más fortalecido de aquella visita que hizo con el canciller Marcelo Ebrard a Donald Trump. Y bueno, esto es en cuanto a la visita de Kamala Harris, pero también durante estos días salió la publicación del New York Times. Vamos a checar qué fue lo que sacó el New York Times. Vamos para allá. Y otra de las cosas que sucedió esta semana fue la publicación del New York Times, y es que el New York Times publicó la investigación que hizo respecto a la línea 12 del metro, en el que señalan como responsables a Marcelo Ebrard y al empresario Carlos Slim. Esto cuando Marcelo Ebrard era jefe del gobierno del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y bueno, concluye que la razón por la que se dio esta tragedia es por las prisas que tuvieron en la entrega de las obras. Entonces, estas prisas originaron que la calidad de la obra fuera menor y esto derivara en una tragedia hace un par de semanas. Ahora le tocó al canciller Marcelo Ebrard y bueno, debemos saber que esta no es la primera vez que el New York Times se mete con un político mexicano. Justamente la última vez que hicieron una investigación respecto a un político mexicano fue esta persona de la que hablábamos hace un momento, José Murat, el exgobernador de Oaxaca, y le hicieron la investigación en cuanto a las casas y propiedades que tenía en los Estados Unidos. Ahora le tocó la suerte al canciller Marcelo Ebrard y a este empresario y bueno, esto ha creado bastante polémica. Otra de las cosas que también sucedieron en la semana, hace un par de días, de hecho, es el asunto de Manuel Velasco y los 500 millones de pesos que utilizó con estas 6 empresas. Pero de esto hablamos enseguida. Y así es algo que destacó hace un par de días, pues es el asunto que dio a conocer el SAT, que es que Manuel Velasco hizo uso de 500 millones de pesos por medio de 6 empresas. El asunto de todo esto es que se viene a complicar cuando sale Mexicanos contra la Corrupción, esta ONG que no le cae para nada bien al presidente, y dice, pues qué casualidad que Manuel Velasco hace uso de esta módica cantidad justo cuando el hermano del presidente es captado recibiendo dinero de David León. Recordemos que David León es un personaje cercano a Manuel Velasco y bueno, lo que tratan de explicar es una triangulación que existe entre David León, Manuel Velasco y Pío López Obrador. Un tema bastante difícil para el presidente y para Manuel Velasco esta semana. Y bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta, 2 cosas. La primera es que el SAT pues continúa estando en manos de priistas, y la segunda es que pues el Partido Verde ya no podrá venderse tan caro con el presidente después de esta elección, porque es justo el presidente quien puede sacar a Manuel Velasco y de alguna forma al Partido Verde de esta situación. Este es el análisis que tenemos para esta semana. Esperamos que sea de bastante utilidad para ustedes y que pueda ser de utilidad sobre todo para crear un criterio en cada uno de ustedes. Esto es todo por este video. ¡Vámonos! Que se hace tarde.